Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento ustedes logren ver este video. Es la segunda clase de nuestra asignatura. Y bueno, vamos a empezar primero compartiendo el material. Aquí está. Entonces, continuamos con nuestra programación normal de todo nuestro material que tenemos para todo este semestre, este ciclo. Bien. Vamos a ver por aquí. Si ponemos esto. Ok. Bien, vamos a hablar un poco más, seguir con nuestra psicología evolutiva y vamos a ver un poco la aproximación histórica, ¿no? Qué cosas se han venido dando a partir desde que inicia como tal la ciencia, cómo ha ido evolucionando hasta 1960. Y bueno, básicamente lo que nos dicen es que hasta antes de 1960 o hasta esa época, la psicología evolutiva casi que se va a enfocar únicamente o casi exclusivamente en el desarrollo infantil y adolescente. Eh, no lo hace con tanto énfasis en las situaciones, en la psiquis, comportamiento de las personas adultas, sino que siempre se instala o da más énfasis e importancia en lo que es la niñez y hasta la adolescencia. Estamos hablando desde que nace hasta por ahí bordeando los 20 años. Entonces, ese ha sido el estudio más concentrado de la asignatura de psicología evolutiva. Lo otro a partir de los 20 años en adelante, muy poco se ha hecho. Muy poco se ha hecho teniendo en cuenta que también de ahí en adelante también ocurren muchos cambios a nivel psicológico. Pero bueno, más o menos es como ha estado centrada la psicología hasta esa época, hasta ese tiempo. Déjenme llevar el tiempo por aquí. Déjenme agarrar perdonen, este reloj. Vamos más o menos a hacernos una idea de cuánto tiempo llevamos grabando, porque no me aparece aquí en la pantalla, pero bueno. Seguimos. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, un recorrido en síntesis, porque los siglos son muchos, viendo un poco lo que acontece. Entonces vamos a empezar diciendo, como ustedes ya saben un poco, y la historia así un poco lo recalca, que los niños antes, eh, estamos hablando, vamos a suponer, en la época dorada del Imperio Romano, cultura griega, en fin, baja Edad Media, los niños no tenían derechos prácticamente. Es decir, no había esta figura de los derechos. Peor para los niños. Entonces, la vida para los niños era muy, muy complicada, teniendo en cuenta que todos tenemos un proceso y, bueno, un proceso en el cual hay que vivir situaciones a nivel psicológico y a nivel fisiológico, pues también nuestro cuerpo va madurando y no está apto para ciertas cosas que muchas veces tenían que hacer los niños, como trabajar. Entonces, cuando un niño sobrevivía a las diversas dificultades de la vida, enfermedades, sobre todo, era considerado, un niño de 7 8 años era considerado como un adulto en miniatura. Estamos hablando de que prácticamente era considerado como un adulto y hacía las labores de adulto, trabajar en el campo, sobre todo en agricultura. Entonces, no había esa etapa que ahora nosotros
llevamos a cabo con los más pequeños, que es el hecho de que ellos tienen que tener un ambiente en el cual estudien, en el cual jueguen, interactúen y no tengan que dedicarse a labores que no les corresponde a temprana edad. Entonces, sí, entonces esto de los derechos pues no existían y obviamente pues no había mucha diferenciación entre un niño y un adulto, un niño de 8 años y un adulto. Muchas veces eran el sustento de la familia, etcétera. Entonces, aquí ya para finales del siglo XIII, estamos hablando de 1200 y al final de 1200, ustedes saben que siempre ha habido representaciones artísticas, pinturas, etcétera, en donde se representaba al niño como adultos, o sea, como ya lo dijimos, adultos en miniatura, haciendo labores, eh, sobre todo haciendo labores para la familia, trabajando en el campo, etcétera. Entonces, es por ahí que la historia nos ayuda un poco para sustentar ciertas características que en una determinada época, 1200 y por ahí, representaban. Entonces, 1200 y algo, época muy edad media, ¿no? Entonces, las representaciones no favorecen de alguna forma las actividades que un niño pudiera realizar, sino que estaban enmarcadas en la parte de esto, de aportar, de trabajar, etc. Aquí ya en el siglo XVII, estamos hablando de 1600 y algo, 1620, 30, 40, etcétera, todo eso siglo XVII. Ya aquí recién aparecen retratos de escenas típicas de niños, del escenario infantil. Aquí es donde ya aparecen, por poner un ejemplo, niños jugando, niños al cuidado de sus padres. Aparecen en otro contexto más cercano al nuestro, al que conocemos. Entonces, mucho tiempo. Entonces, ya recién por aquí, mm, la cosa cambia un poco, ¿no? Entonces, ya en el siglo XIX, aunque sobre todo en Occidente, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de la cultura latinoamericana, estamos hablando de la cultura, mejor dicho, de las Américas y Europa, ¿no? Entonces, también en el siglo XIX, 1800 y algo, también la sociedad era muy dura con los niños y aquí presentamos o la sociedad o la historia nos presenta ejecuciones a niños por delitos menores, por robarse unas manzanas, por robarse cosas que obviamente no representaban un delito de consideración. Sin embargo, eran ejecutados por este problema, ¿no? Y sobre todo, pues niños, obviamente, que en este tiempo existía, era muy fuerte el racismo. Los niños de color o los niños negros, pues obviamente no tenían contemplación ante estas infracciones, ¿no? Hoy se consideran como infracciones o delitos menores. Entonces también en esa época de alguna forma eran ejecutados. Ya en el siglo XIX, cuando estamos hablando de siglo XIX, estamos hablando de 1800 por ahí, ¿no? Y a finales del siglo XIX, pues 1880, 1890, son finales de siglo. Entonces aquí sí aparecen ya grupos, movimientos que tratan
hacer sentir su voz para que un poco presionar y que se regule esto del trabajo infantil, que los infantes pues no tengan que trabajar. Y aquí se empieza ya de alguna forma a dar cabida a todas las leyes que nosotros hoy día conocemos. En el siglo XX, 1900 en adelante, ya también aquí se habla de, se generaliza la idea de una educación obligatoria. Es decir, hoy día sabemos que los niños tienen que obligatoriamente, los estados, o por lo menos el Ecuador también así lo estipula, que todo niño de manera obligatoria eh, tiene que estudiar por lo menos hasta lo que es la básica, ¿no? Entonces, sabemos que que porque el Estado mande, hay realidades pues en las que no se da. Hay realidades en que obviamente no hay quien, digamos, proteja o dé eh, cabida que cumplamos estas normas, estas leyes, porque es un tanto complicado eh, ponerse de alguna forma a controlar a cada hogar, a cada familia del Ecuador, a ver si cumple esto, aunque la mayoría sí lo cumple, eh, la educación obligatoria. Pero aún así, nos señalan que ahorita en pleno siglo XXI, ya hablando a nivel más general, eh, planetario, 125 millones de niños no van a la escuela. Cuando en realidad casi todos los estados asumen que la educación en los niños es una educación obligatoria, que tiene que ser llevada a cabo o patrocinada por los padres de estos niños, por los tutores, tienen que hacerles estudiar. Un padre que hoy en día no envíe a su hijo a la escuela, pues casi que está cometiendo un delito. Entonces, 125 millones de niños no van a la escuela, sobre todo en los países más pobres y subdesarrollados. Y también 150 millones de niños dejan la escuela sin haber aprendido a leer. Entonces, estamos todavía ante números y realidades preocupantes. Y eso es lo que hemos tenido un poco viendo esto, que ha sido un poco duro. Ha habido situaciones bastante calamitosas al pasar de los siglos, al pasar de los años, en lo que tiene que ver a los niños, cómo se los ha tratado. Entonces, afortunadamente hoy en día existen muchas leyes que amparan al niño. Código de la Niñez y la Adolescencia en Ecuador es muy proteccionista de las actividades infantiles de esta parte. Entonces, eh, esto es un poco a nivel de historia lo que tenemos. Déjenme poner esta foto por aquí. Ok, entonces, vamos a unos antecedentes remotos de la psicología. Vamos a hablar del siglo XVII y XVIII. Entonces, en primera instancia, en los siglos XVII y XVIII, hubieron dos movimientos, el protestantismo e ilustración. Recordemos que el protestantismo es la iglesia católica que se separa, ¿no? Entonces, la iglesia en esta época ya se ha dado, hay un problema de que, bueno, un señor llamado Martín Lutero, pues, que era un monje agustino, se separa está en desacuerdo con muchas cosas que la iglesia está llevando a cabo, que él considera que son injustas y que son negativas para el ser humano, para la religión misma, el cobro de dinero por el perdón de los pecados, etcétera, básicamente. Y otras situaciones, bueno, que
los mismos miembros de la iglesia no ven con buenos ojos, entonces desde adentro, desde sus mismos miembros, se separan y forman otras, digamos, otras iglesias. En el caso de Martín Lutero, que forma lo que llamamos la iglesia protestante, que después va a dar paso a un sinnúmero de iglesias llamadas iglesias evangélicas, etc. Entonces, este protestantismo y la ilustración es un movimiento cultural filosófico de esta época que de alguna forma pregona la cultura y los derechos. Entonces, la palabra mismo lo dice, nos ilustra, es una persona que lee, que cuestiona, que escribe, que aporta con su parte intelectual al desarrollo de una sociedad. Entonces, estos grupos de alguna forma le dan una cierta consideración a la infancia como distinta de la adultez. Entonces ya empiezan a enmarcarse desde aquí algunas cuestiones importantes que van a ponerse como ley, como norma, etcétera, en los años posteriores. Acá abajo también, cuando hablamos del siglo XVII y XVIII, es decir, años 1600 y algo, 1700 y algo, hubieron dos filósofos, John Locke, ¿sí? John Locke, y por otro lado Rousseau y Kant. John Locke, Jacques Rousseau y Manuel Kant. Aquí solamente pongo los apellidos. Entonces, Locke es como el padre del empirismo, ¿no? Ustedes siempre por ahí hemos escuchado a lo mejor hablar a nivel filosófico de algunas tendencias como racionalismo, empirismo, idealismo, etcétera, criticismo. Entonces, aquí aparece el empirismo, John Locke, que influye mucho en los estudios, en la forma misma de cómo se va a llevar a cabo ciertos tratamientos que tengan que ver con los menores de edad y la educación sobre todo. Entonces, John Locke es el que dice que, bueno, que la experiencia, empirismo viene de experiencia, que el empirismo es como la base fundamental, que la experiencia es la base fundamental para para la formación de una personalidad. Entonces, dice él que sin experiencia no hay aprendizaje, es decir, difiere de otras tendencias en las que dice que, bueno, que hay ideas innatas en nuestro intelecto, ¿no? Entonces, esto del bien y el mal como que ya está arraigado desde que nacemos y solamente se va a desarrollar con el paso de los años. John Locke dice, no, que uno nace sin contenidos psicológicos, sin contenidos religiosos, que todo eso se aprende, que no hay nada innato en nosotros. Todo eso se va aprendiendo a medida que el ser humano interactúa en la sociedad. Por lo tanto, él dice que nuestra mente es una tabla rasa o tabula rasa en la que no hay nada, no hay contenidos de nada. Por lo tanto, él dice que no rechaza las ideas innatas. Entonces, como que las ideas innatas es, por ejemplo, que todo ser humano nace con unas cualidades de bondad, que en su interior hay la capacidad intrínseca, innata, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, sin que nadie se lo diga, sino que lo va asumiendo. Bueno, estas ideas las defienden Kant y un poco los racionalistas también. Entonces dice Luke que todo pasa por los sentidos. No hay conocimiento, no hay aprendizaje que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, esto también influye mucho en la forma de ver al ser humano, de educarlo también, porque esta idea influyó mucho en el mundo anglosajón. Estamos hablando, cuando hablamos del mundo anglosajón, pues básicamente Norteamérica.
en la que eso se considera que básicamente son las experiencias, lo que uno enseñe es lo que va a forjar lo que el ser humano viva. La experiencia en su entorno es la que va un poco a moldear su comportamiento, su psiqui, su educación, su forma de aprender, etcétera. Por otro lado, Rousseau y Kant, ellos sí manifiestan que hay ciertas características innatas en el individuo cuando nace. Es decir, hay un plan innato de desarrollo, es decir, independientemente de lo que hagamos o no hagamos, un ser humano nace en cualquier circunstancia y hay un plan de desarrollo, es decir, digamos que el ser humano a una edad determinada, si por ejemplo vamos a suponer el niño camina al año, entonces eso ya es innato, dicen ellos, está en el ADN, eh, en cada célula del individuo y que más o menos tiene que caminar por esa época, por el año, por ahí, independientemente de las cosas que se puedan hacer. Entonces, a nivel solamente, por eso hay un plan de desarrollo, tanto motriz como intelectual. Eh, por lo tanto, hay categorías innatas del pensamiento. Por ejemplo, el tiempo y el espacio es una cuestión que ya viene dada, que de alguna forma el ser humano la entiende sin que tengan que explicarle mucho de esto, de la temporalidad y del espacio. Entonces hay también como un sentimiento de lo correcto o lo incorrecto, independientemente de muchas cosas. Eh, entonces la idea es que ellos pregonan, sobre todo Rousseau dice que el ser humano nace bueno, que que si hay un ser humano que no ponga en práctica la bondad, sino la maldad, es porque ha tenido experiencias que han truncado ese proceso que normalmente se iba a dar hacia como para entender la bondad en este caso. O sea, si es malo no es porque naciste malo, sino que la sociedad te hizo malo, porque naciste bueno en esencia, ¿no? Según él. Como que nacemos en esencia buenos. El mundo, digamos, que nos contamina. Entonces, eh, el empirismo está de acuerdo en que una persona es buena o es mala por las experiencias, pero no porque haya en nosotros ideas metidas dentro de nuestro ser que tengamos nociones de bondad o de maldad. Ellos dicen que se nace, por eso hablan de la mente como tabula rasa, se nace sin estos criterios, ¿no? Posterior a esto es cuando el individuo se le va a enseñar. Entonces dice Rousseau, no, o sea, se le enseña, pero también está eso dentro, es como que se activa, ¿no? Ya lo sabíamos, pero como que no lo recuerda. Bien, un poco eso, esas discrepancias también aquí, que este pensamiento influye más en Europa, ¿no? Entonces, las ideas de Rousseau sobre todo de Rousseau, Kant, que de alguna forma no es que sea el mismo pensamiento, Rousseau y Kant, pero a nivel un poco de ideas innatas sí. Y esto influye mucho a la hora de tener consideraciones epistemológicas a nivel educativas. Pero bueno, ya después iremos viendo y profundizando estos temas que son importantes a tener en cuenta. Bueno, entonces, a breves rasgos vamos a ver algunos autores aquí y su estudio a nivel muy particular de la psicología. Parece que nos adelantamos un poco. A ver, aquí estamos. Entonces, hay algunos autores que a lo mejor por ahí nos suenan y que hicieron su aporte, sus comentarios, sus estudios para entender un poco esto del proceso evolutivo de un niño a nivel psicológico. Entonces, por ejemplo, aparece Hessel. Hessel se interesa
por los detalles de los procesos de crecimiento y maduración. Entonces, él hace análisis detallado mediante la observación, qué cosas, qué pasos se van dando, qué características se van dando en determinadas edades. Entonces, por ejemplo, es el que inventa la cámara de Gesell, que es una cámara en la que uno puede observar lo que hay dentro, o sea, otros individuos en esa cámara, pero los que están dentro de la cámara no pueden ver quién está afuera. Entonces, Gesell, de alguna forma va a observar a un niño en estado natural. Cuando digo en estado natural significa de que el niño está solo, bueno, aparentemente solo, por lo menos el niño percibe que está solo o con sus semejantes ahí alrededor de él, y bueno, actúan de una forma natural porque no están condicionados con la mirada de un adulto, entonces son ellos mismos. Entonces al decir que son ellos mismos, pues no hay, es donde uno actúa de la manera más natural posible, se muestra tal y como es. A veces nosotros los adultos ya no actuamos tan genuinamente porque obviamente hay ciertos parámetros sociales que hacen posible que nosotros vayamos cuidando nuestra imagen ante el mundo, eh, por cuestiones sociales, por cuestiones de pudor, por cuestiones, ¿no? Por muchas situaciones. Entonces, los niños se muestran en los estudios de esta categoría y donde analiza, observa, ve a infantes y sus características particulares en determinadas circunstancias. Entonces, esto es muy importante. Entonces, él ya va, mediante el análisis, va arrojando resultados pues, que también han aportado mucho a la parte de la psicología evolutiva. Luego viene Watson y Skinner. Por aquí Watson y Skinner son conductistas. Claro que tienen sus particularidades. A ver, por ejemplo, Watson es un poco el que pondera el conductismo clásico. Él hace un experimento con un niño, con el pequeño Albert. Ustedes pueden ver el video también por internet. El experimento de Watson con el pequeño Albert, pueden verlo. Y básicamente trata de que Watson experimenta con una rata y el niño. Entonces, en primera instancia, un niño no tendría por qué tenerle miedo a una rata si alguien no lo ha condicionado previamente. Es decir, un niño, vamos a suponer, de meses, de 8 meses, ve una rata blanca, en principio, generalmente el niño va a agarrarla, va a quererla tocar. Entonces, ponían a la rata con el niño hasta ahí no sentía nada, su comportamiento era neutro, se puede decir así. Pero cuando veía a la rata, el niño, luego venían y golpeaban, hacían ruidos muy desagradables a propósito, y el niño entonces, ante el temor de esos golpes, empezaba a llorar. Entonces, se hizo algunas veces y posteriormente ya no se hacía el ruido, simplemente salía la rata y el niño también lloraba. Entonces, el niño empezó a relacionar el ruido desagradable con la rata. Entonces, no lloraba en sí por la rata, pero relacionaba el niño hacia una relación eh, que le causaba miedo, porque él sabía que el sonido estaba ligado a la rata. Sí, cuando aparecía el sonido es porque la rata estaba con él. Es un poco, si quieren, el clásico ejemplo de, de Iván Pavlov con el perro que jadea y eso, bueno. Entonces, de alguna forma se descubrió que el ser humano relaciona cosas, sabe lo que viene. Entonces,
Esto también vale para la educación porque se lo condiciona, ¿no? Un ser humano, por ejemplo, eh, si sabemos, por ejemplo, que un niño sabe que después de un esfuerzo viene una compensación, lo hace cuando, bueno, según el conductismo. Si sabe que después de no hacer algo viene un castigo, pues a veces el ser humano por eso no lo hace o no lo hace. Entonces, esto no es cualquier cosa porque tiene sus repercusiones sociales, culturales, tomando en consideración, por ejemplo, que en lo que tiene que ver a suponer, a la cárcel, al encierro, hiciste algo malo, se te castiga. Entonces, te portas bien, la sociedad te premia. Entonces, muchas veces actuamos por estímulo-respuesta, ¿no? Estímulo-respuesta. Va a haber un castigo, entonces no lo hagas. Va a haber un premio, hazlo. Entonces, en principio es como se ha manejado un poco a nivel, en la parte educativa del siglo XX, básicamente del siglo XX con el conductismo. Se te premia con una buena calificación y se te castiga hasta físicamente, ¿no? Entonces ahí hay situaciones bueno, que hay que tener en consideración. Luego viene Skinner. También Skinner, pues, en las consecuencias agradables y desagradables que siguen a la producción de una determinada conducta. Entonces también viene el refuerzo. Skinner habla del refuerzo, es decir, para crear conductas positivas. Es lo que decía un poco antes, ¿no? Yo refuerzo el hecho de que quiero un determinado ser humano con un comportamiento, entonces voy reforzando para que estas conductas se den. Es como se entrena a los perros, por poner un ejemplo. Si el perro obedece, pues le doy su galletica. Entonces es una conducta que se va moldeando a lo que otra persona quiere. Entonces, lo que la sociedad quiere. Entonces, es un poco, si quieren, mecánico, porque lo que estoy, según otras corrientes, por supuesto. Esto es un poco mecánico, un poco que no deja tanta creatividad y libertad al ser humano, sino que es condicionado. Entonces, por ahí hay sus voces en contra acerca de este presupuesto, de esta teoría educativa filosófica. Luego viene Bandura y Sher. Estos se interesan más por el aprendizaje social, ya que es fundamental en la formación de la personalidad de, infantil de un individuo. Entonces ellos hablan que la importancia de la imitación, el niño imita, el ser humano desde pequeño va imitando comportamientos. Entonces es aquí en la sociedad donde y, e imita comportamientos de sus padres, de sus semejantes, de las personas que están a su alrededor. Entonces dicen ellos que la parte social, la personalidad, el aprendizaje social es clave a la hora de tener presente qué clase de individuos queremos, qué cosas estamos transmitiendo en ellos. Y obviamente hasta cierto punto también tiene su lógica porque, bueno, uno es de Ecuador, de un lugar determinado, de una provincia, de un cantón, de una localidad. Y no es que todo el mundo se parezca, pero tienen, digamos, hay un pensamiento como, hay un pensamiento en común, o sea, no difieren mucho de su idiosincrasia, de su pensamiento, de su forma de ver la vida. Hay disparidades, obviamente, pero la gente de un país se parece. Nosotros decimos, el peruano es así, el brasileño es así, el alemán es así, entonces el ecuatoriano es de esta manera, tiene sus particularidades. Entonces eso se llama aprendizaje social, porque más o menos adquirimos patrones de comportamientos y modos de ver la vida mediante una sociedad. Entonces por eso hay nuestras particularidades. Entonces los chinos tienen una cultura distinta, piensan de una manera por la cultura.
Entonces ellos dan mucho énfasis a esto, a la imitación y el aprendizaje social. Luego viene una escuela, también la Gestal, con estos dos autores, en la que pregonan que la conducta hay que tener en cuenta ver al ser humano en su totalidad, eh, no solamente por sus partes, ¿no? Sino que hay que tener presente eso. Para entender a un ser humano hay que ver un poco la realidad, la realidad que aparece en cada uno de sus características. Es decir, ellos dicen que incluso la suma de ciertas características no forman un todo. Entonces, ellos dicen que hay que tener presente su psiquis, su herencia genética, sus experiencias, sus enseñanzas. Cuando se estudia, cuando se analiza al ser humano, hay que no solamente verlo desde una perspectiva, sino de todas posibles, para tratar de entender circunstancias. Y bueno, ha sido un poco algunos autores que han dado también sus aportes y sus puntos de vista a cómo ven ellos el grado de evolución de un individuo, sobre todo en la parte de cuando se es niño hasta cuando se es adolescente. Luego vienen dos autores más que son ya más influyentes, como es Freud y como es Piaget. Freud ha influido mucho en la parte, si quieren, el psicoanálisis es el padre del psicoanálisis para tratar de curar situaciones eh, enfermizas o situaciones que a veces rayan también en cuestiones como la depresión, etcétera. En cambio, Piaget se centra más en la parte evolutiva de la inteligencia. Pero bueno, entonces Freud, vamos a ver esto muy brevemente porque, repito, son autores que abarcan mucho. Entonces, él llega en sus estudios, cuando él hace sus estudios con adultos, él llega a tres conclusiones. Primero, que el individuo los problemas en el individuo tienen raíces inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que él no lo sabe. En realidad, que a veces no sabemos lo que nos pasa. Tenemos ciertos miedos, ciertas frustraciones. A veces son conscientes, pero a veces no. A veces son inconscientes, es decir, no lo sabemos, sino que están guardadas en nuestro inconsciente porque vivimos experiencias desagradables o traumáticas en nuestra niñez que no recordamos. Un niño de 1 año pudo haber sido muy maltratado, hasta 2 años muy maltratado y seguramente pues listo, luego después digamos que ya no lo fue rescatado, vivió con una familia que lo cuidaba y de eso pues conscientemente no se acuerda, pero sí queda algo en él que guarda en su inconsciente y que es muy complicado encontrar esos problemas para darle frente, para asumirlos y superarlos. Entonces, por eso él crea esta forma, eh, digamos así, de tratar mediante el psicoanálisis. Freud. La otra conclusión a la que llega él es que la mayor parte de los problemas se relacionan con conflictos sexuales. Bueno, habría que leer bastante de esto porque no es que cuando hablamos de sexualidad no solamente estamos hablando de deseos sexuales de la carne, sino que hay otras cosas que abarcan este aspecto muy importante. Entonces, él habla, por ejemplo, de experiencias sexuales en niños, cuando, por ejemplo, la succión del pecho hacia la madre es el primer contacto de deseo porque ella te provee satisfacción. Entonces ya ahí hay una íntima unión entre un hijo y una madre, por ejemplo. Y eso va más allá de la alimentación, sino que también es un poco un deseo de satisfacción que también
según Freud, también está ligado a la sexualidad. Y también otra conclusión que llega a él es que muchos de los problemas que tenemos los adultos, pues tienen sus raíces en la infancia y que nunca fueron superados. Entonces él habla también de pulsiones, de fuerzas eh, que están en nosotros. Él habla de tres términos: ello, yo, super yo. Ello, yo, super yo. Entonces dice que el ello es como los instintos básicos, el deseo. El yo es quien canaliza, el que decide, y el super yo pues es de alguna forma esa conciencia social, moral que tenemos enraizada. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, una persona va caminando por la calle y resulta que ve algo delicioso por ahí que le encanta. Vamos a suponer que ve chocolate, una torta de chocolate, y bueno, el ello le dice, los instintos básicos, pues lo que le impulsan un poco a eso, a acercarse a eso y querer comerlo. Eso es el ello, cuando tenemos esas ganas de darle un pellizco a eso y comer, pues es el ello el que actúa. Pero el super yo, por otro lado, te dice, hay unas leyes sociales que te dicen que eso no está bien, que eso no está bien de coger y agarrar y comerte algo así nomás porque no te pertenece, porque no lo has comprado. Entonces el yo decide, y bueno, al final uno decide y dice, bueno, me gusta, pero no debo agarrar eso y comérmelo porque no es mío, no lo he comprado. Entonces hay una lucha constante entre nuestros instintos básicos de placer, sexualidad, de comer, de sobrevivir. Y hay otros más altos de cuestiones de leyes, de principios, de normas éticas, etcétera, que continuamente regulan nuestro yo. Freud también habla, voy a poner esto por aquí. Freud también habla de procesos, de estadios, ¿no? Entonces habla de fases. Lean esto que aparte de en el compendio, pues es una pincelada, pueden leer esto también aparte. Entonces, él habla de ciertos procesos, por ejemplo, la etapa oral que va del 0 al 1 año, eh, que aquí es donde se da, por ejemplo, la experiencia del niño succionando, es digamos, la zona de placer, es la boca, en la que un niño generalmente cuando no está succionando para comer, también se mete las cositas a la boca. Erróneamente pensamos que a veces también decimos que es el diente que le está saliendo y por eso el niño agarra lo que sea. No, no es diente, es una cuestión que siempre le hace instintivamente. El niño se siente bien metiéndose cositas a la boca, porque según Freud, el centro del placer radica ahí, en su boca. Él siente placer al hacer esto. La primera manifestación de la libido. Eh, Creo que aquí hay una falta ortográfica, me parece que sí, líbido se escribe con B. Entonces, la libido es esa fuerza, ese deseo sexual que se manifiesta en un ser humano. Entonces, ahí está la primera experiencia según Freud. Bueno, no vamos a ahondar en esto. Luego sigue la segunda, el estadio, la fase anal que va desde el 1 a los 3 años, o podemos decir, sí, desde que cumple el año hasta los 3. Ahí el placer va ligado a las funciones excretoras. Según Freud, el niño siente placer al expulsar y al retener. Entonces, eh, bueno, es una situación en la que el niño experimenta placer.
según la teoría psicoanalítica. Luego vamos al tercero, que es el estadio fálico. El estadio fálico, la fase fálica, que la fuente del placer se encuentra en los genitales de 3 a 6 años. El niño, pues, al manipularse esto, siente placer. También es el centro de curiosidad del niño. El niño es donde compara generalmente cuando hay esas experiencias de hermanos, compara niño-niña, se dan cuenta de que uno tiene unos órganos genitales, la vagina, y otro tiene otros órganos genitales, que es el pene, va comparando. Y entonces, pues, hay cierta curiosidad, curiosidad por conocer sus órganos genitales. Y el niño se siente en mucho agrado, pues, tocarse sus partes íntimas, vamos a decir así. Luego viene un estado de latencia de 6 a 11 años aproximadamente, en la que el niño generalmente como que los impulsos se aplacan un poco, los impulsos sexuales se aplacan. Eh, el niño como que está em, a nivel sexual como que está un poco en adormecimiento. Analicen un poco cómo es la conducta de un niño en esta edad. Y la conducta de un niño en esta edad es que no, de hecho, se aleja mucho del sexo opuesto. Los niños quieren estar entre niños, las niñas entre niñas. No hay un interés, se puede decir así, a pesar de que ya interactúan mucho en la escuela, no hay un interés marcado por el sexo opuesto. Es aquí en la época genital adolescente que los impulsos reaparecen a partir de los 12 años, donde el joven experimenta cambios en su cuerpo y en su psiquis, donde va de alguna forma a abrirse, a despertarse ese deseo sexual por, eh, por la otra persona, ¿no? Continuamos. Piaget. Piaget no se centra tanto en un desarrollo psicosexual. Piaget se centra en el desarrollo intelectual. Él no dice qué es lo que pasa, ¿no? Él dice cómo, él describe y explica qué es lo que se va dando en ciertos procesos, cómo aprende el ser humano. Él ya se centra más en la parte intelectual educativa. Entonces también como Freud parte del recién nacido y llega pues hasta llegar a la parte de la adolescencia y la adultez, mediante observaciones directas. Digamos que Piaget elaboró una epistemología genética, es decir, una teoría del conocimiento a nivel de la evolución, una evolución del conocimiento. Entonces, para Piaget, la meta siempre va a ser la adaptación. Entonces, cuando el ser humano se adapta es porque de alguna forma, vamos a decirlo entre comillas, sobrevive. Cuando un ser se adapta a su medio ambiente, sobrevive. Cuando no se adapta, no logra sobrevivir. Eso por cuestiones generales. Entonces, el ser humano se adapta en la medida que da respuestas a muchas problemáticas que se dan en su entorno. O sea, las va superando. Y a medida que supera esos problemas, pues el ser humano se va adaptando. Entonces, aquí, poner esto acá arriba. Entonces, aquí hay algunos conceptos que son propios de Piaget. Por ejemplo, el esquema. ¿Qué es un esquema? Pues es una unidad básica de la vida intelectual. Entonces, por ejemplo, el niño, por decir, eh, toma el vaso, va y agarra agua, lo bebe, entonces se da cuenta y va relacionando y va creando esquemas, va creando situaciones, va aprendiendo de situaciones. Entonces, esas
prácticas se van repitiendo, ¿no? El niño toma el vaso, lo llena de agua y se lo toma, entonces se va repitiendo y eso se asimila. Entonces viene la asimilación, se repite la conducta. Las conductas son repetitivas. Entonces viene una cuestión de acomodación. Se da un desequilibrio para modificar el esquema. Entonces, a ver, los esquemas a veces resulta que a veces hay que ver otra cosa para tratar de saber que se puede hacer de otra manera. Es decir, eh, el niño con esa misma agua puede cogerlo con otro vaso, puede cogerlo de otro objeto, de otro recipiente, puede tomar el agua y de alguna forma está sufriendo se está dando un desequilibrio porque el niño se está dando cuenta que antes era así, pero también lo puede hacer de esta manera y lo puede hacer mejor. Entonces, hay un desequilibrio que lleva a la acomodación. Entonces, ese es un proceso que se da para que y en la educación también pasa, es decir, hay unos esquemas, unas cosas que uno hace, unas cosas repetitivas, y luego vienen conocimientos nuevos que desequilibran lo que yo he aprendido antes, modifico esquemas, entonces hay una acomodación. Eso a nivel también educativo. Entonces, también hay, por lo tanto, estadios. Estadios quiere decir un proceso, o niveles, más bien, niveles, ¿sí? Por ejemplo, las etapas de Piaget, etc. Entonces, cada una tiene su proceso de complejidad y estructura. Y luego viene el constructivismo, ¿no? Que es construir respuestas y transformar esquemas. Entonces, los esquemas se van cambiando a medida que yo voy construyendo situaciones nuevas, conocimientos nuevos. De ahí viene la palabra constructivismo. Piaget, estadios, así como Freud también tiene sus etapas psicosexuales, Piaget también tiene sus procesos, sus estadios de desarrollo intelectual. Entonces, hay 4, el sensorio motor, el estadio preoperacional, de las operaciones concretas y las operaciones formales. En la parte del estadio sensoriomotor que va de 0 a 2 años, la inteligencia es práctica, es decir, es mecánica, es física, está relacionada con los movimientos. El niño se mueve, toca, va aprendiendo del movimiento. De 2 a 7 años es preoperacional, la inteligencia es simbólica, aparece el lenguaje, el niño aprende a leer y escribir, pero tiene sus limitaciones obviamente. De 7 a 12 años aparecen las operaciones concretas, aparece el pensamiento lógico. Aquí el niño ya es capaz de resolver situaciones, perdón, situaciones ya de problemas más complejos, pero el pensamiento lógico no va a estar tan desarrollado sino a partir de la adolescencia. Es un poco el proceso de lo que lleva Piaget. Al final aparece otro autor, Henrik Wärling, en la que se interesa por el individuo y sus diferentes vertientes, no solamente una, trata de englobarlo un poco a nivel general, su vertiente emocional, intelectual y social. Freud se centró más en la parte emocional, en la parte sexual, Piaget en la parte intelectual. Entonces él se va a centrar en esas dos y además en la parte social, como pondera Bandura, ¿no? Y luego él entiende que más que la psicogénesis, el inicio de la psiquis, más bien lo ve como una sociogénesis, que todo radica un poco en la parte social, en la interacción con el otro que va un poco a desarrollar esas experiencias y crear una personalidad de un determinado individuo. Bueno, es un poco, para no darle largas a esto mucho, después el video se hace muy largo, pero lean el compendio, lean y si tienen dudas, pues pregunten, lean y esto ha sido todo por hoy.
Estaremos encontrándonos en otra ocasión y ya repito, cualquier duda al foro de dudas, los mensajes en la plataforma o si es muy urgente también al WhatsApp. Bien, ha sido un gusto. Vamos a dejar de compartir. Es un gusto y pasen muy bien.